En una devastación como la vivida en Acapulco por el huracán Otis, la primera reacción suele ser culpar a la naturaleza y enfocar la atención en las fatalidades humanas y los costos económicos. Sin embargo, las catástrofes son socialmente similares o mayor en su tamaño porque se gestan gradualmente en la pérdida de desarrollo que acorta vidas, trunca planes de progreso personal y sumen la pobreza persistente a miles de personas. Y como hemos visto y escuchado en la última semana, la reconstrucción puede llevar años, amén de los recursos públicos y privados que se requieren para ello. Y para analizar estos hechos, le agradezco mucho a Rodolfo de la Torre García, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Raimundo. Buenas noches a toda la audiencia. Rodolfo, como siempre, con esa profundidad de análisis que tienes, que pocos tenemos, la verdad, para meterse a lo social, para analizar la pobreza, ¿por qué la vulnerabilidad ante estos eventos desafortunadamente se construye socialmente? Bueno, sí, lo primero que habría que decir es que no cabe duda que sufrimos condiciones extraordinarias con el huracán Otis, que pues rara vez se presentan, pero la destrucción que causó no puede ser solamente atribuible a este elemento de la naturaleza. Tiene que ver mucho con la forma como se expuso, en este caso, a Acapulco, a estas fuerzas que pues son imprevisibles. Me refiero a que, por ejemplo, la planeación de la ciudad pues prácticamente puso a la orilla del mar a los grandes hoteles, cuando en otros países, por ejemplo, hay zonas de amortiguamiento. Pero, por ejemplo, también la gran pobreza en la cual vive una buena parte de la población de Acapulco hizo que sus viviendas no tuvieran los materiales que podrían haber medianamente protegido a las personas. Ahora, si tenemos una situación así, de todas maneras, podemos recurrir, en caso de que existan, pues a una serie de protocolos de emergencia que no funcionaron en este caso, y me refiero a poder contar con los refugios suficientes y bien acondicionados para que no hubiera tantas fatalidades como se presentaron. Puesto de otra forma, la naturaleza nos golpea, pero quienes nos ponemos en una condición vulnerable para sufrir pérdidas somos los seres humanos. Rodolfo, pues los cientos y miles de personas que trabajan, pues obviamente en el mantenimiento de los hoteles, arreglando los cuartos, en los restaurantes, en los lobbies de recepción, quienes están en los restaurantes, ¿observas tú que ante la eventualidad de enfrentar justamente el desempleo haya migración de esa parte del país? Bueno, hay varios fenómenos económicos y sociales que se pueden desprender de una catástrofe como la que vivimos. Quizás la más inmediata es que, bueno, muchas personas pierden su fuente de ingreso, también se pierden muchos servicios públicos como el funcionamiento normal de hospitales y escuelas, y eso sume en la pobreza a una gran parte de la población de los municipios afectados. Un cálculo conservador, con cierta incertidumbre, es que el nivel de pobreza de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez y algunos otros podrían aumentar la pobreza en alrededor de 7%. Estamos hablando de cerca de 50,000 personas, posiblemente, que se sumen a las que ya existían anteriormente en el puerto. También la pérdida de estas condiciones de salud, de educación y de ingreso, pues pueden rezagar lo que normalmente se progresa en promedio en el país en estas condiciones alrededor de 7 años. No quiere decir que esto sea irrecuperable, pero pues hay que luchar por que 7 años de logros pues sean revertidos en lo que representan estas pérdidas. Ahora, más elementos es que puede haber un aumento notable de la pobreza, no solamente entre quienes fueron afectados y quienes no, sino también entre quienes reciben más apoyo y ayuda de forma más inmediata y con más recursos, de aquellos que son dejados a un lado por una respuesta tardía, improvisada, insuficiente. Eso también va a generar desigualdad. Y quisiera mencionar que los estudios a nivel
mundial muestran que situaciones como esta, en particular los huracanes que son bastante destructivos, pueden generar tensiones sociales que aumenten desafortunadamente la violencia civil, desde las protestas hasta pues el pillaje o incluso la criminalidad común, no necesariamente porque las personas en su desesperación busquen cometer crímenes, sino porque se crean vacíos de autoridad, las autoridades no están presentes de forma adecuada y eso puede generar la oportunidad para grupos criminales que ya existían en Acapulco aprovechen estas condiciones. Rodolfo, entonces justamente en esa llamada reconstrucción que se refiere solamente a lo físico, habrá también que enfocarse a la reconstrucción del tejido social. Efectivamente, y lo primero que habrá que hacer es garantizar las condiciones mínimas de bienestar de una población de cerca de 1 millón de habitantes, quizás un poco más tomando otros municipios, y esto pues durante al menos un año, en donde puedan comenzar a restituirse ciertas condiciones de empleo para algunos miembros de la población de Acapulco, pues que tendrán que ajustarse al empleo disponible, que va a ser fundamentalmente un empleo ligado a la construcción, ya no necesariamente al entretenimiento, a la diversión, a la prestación de servicios como restaurantes u otro que estaban acostumbrados a proveer. Sí. Rodolfo, finalmente en la política pública dirigida justamente hacia la construcción, algo que subyace entonces tendrían que ser, si no es que severas, rígidas, las reglas de la reconstrucción física de los servicios. Bueno, sí, deben de ser bastante vigilados los recursos públicos y es una lástima que haya desaparecido el fideicomiso Fonden y se haya sustituido por una partida presupuestal que no por el hecho de tener el mismo nombre cumple la misma función. El Fonden original tenía reglas, tenía la posibilidad de gastarse en múltiples años, podía haber crecido más de haberse respetado las condiciones en las cuales se ahorraba y desafortunadamente no se va a contar con el Fonden original y esto pues va a hacer que sea un poco más difícil la recuperación de Acapulco. Sí, Rodolfo, me llega una pregunta en específico para ti, para que nos expliques qué significa en esta discusión del presupuesto el que no se etiqueten recursos específicos para estos eventos. Bueno, en el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados, no se puede etiquetar para proyectos específicos, sino son grandes partidas, puede ser salud, educación, pero no para acciones muy concretas. Esto se salvaba anteriormente depositando o ahorrando en un fondo que sí podía tener esa función específica. Y el hecho de que no se haya creado hasta el momento un fondo en particular para Acapulco significa que los recursos que se prometen en cualquier momento pueden ser utilizados para otros propósitos. Por eso es muy importante que se cree un fondo, aunque ya no sea el Fonden, para que no haya desviaciones de lo que se requiere. En ese sentido, entonces, justamente esta discusión que escuchamos en estos días y en estas horas, particularmente en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados, es tan importante también el seguimiento del ejercicio de esos recursos. Efectivamente, hay que primero rastrear qué partidas se van a dedicar a desastres climatológicos de todo tipo y también habrá que ver si se crea o no esta figura de un fideicomiso específico para Acapulco. Figura que pues, ya se ha usado en otros casos, como por ejemplo para financiar proyectos ligados al ejército, pero aquí pues, sería proyectos ligados a las víctimas de esta catástrofe. Sí, finalmente no quiero dejar pasar la oportunidad también de preguntarte que cuando te referiste a justamente pues a la pobreza que más se acrecentaría ahí, sobre todo medida multidimensionalmente como tú la evalúas en el caso de Acapulco,
¿En dónde crees tú que en estas dimensiones de la pobreza sería más urgente que la política pública incida rápidamente? Bueno, creo que lo más visible va a ser la reposición de la vivienda, sí, porque además ya era una vivienda precaria la que predominaba. Sí. Pero la educación también es preocupante porque las escuelas han suspendido actividades y eso puede generar abandono escolar que se vaya acumulando y finalmente genere problemas para los cuales ya no hay solución en el corto o mediano plazo. Sí, esto nos ayuda mucho a entender justamente estos ángulos que pues no se han analizado y que solamente con tu apoyo, mi querido Rodolfo, porque entras ahí justamente a las entrañas de lo que no se ve detrás de una desgracia como esta. Por lo tanto, pues te agradezco muchísimo, amigo mío, esta explicación tan concreta. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, mi querido Rodolfo, y hasta la próxima. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras que la resolución que se dé en materia presupuestal, la atención institucional para prevenir y proteger a las diferentes regiones ante el desastre, pues provienen de una adecuada política pública en estos eventos, la cual todavía ha estado ausente, al menos en lo que esperan los damnificados. Vamos a un último corte y al regresar todo lo que usted quiere saber y que lo que está ocurriendo en China.